Hola, ¿qué tal? El tema de hoy nos involucra a todos porque es la nueva ley que rige para gastos comunes, comunidades, elección de comité de administración, asambleas generales, las tomas de decisiones y por Dios que cambió la ley que nos rige el mes pasado cuando se publicó esta nueva ley. Por ejemplo, el comité de administración puede recibir sueldo. Sí, las mascotas ahora no se pueden prohibir, pero hay otras cosas que no son tan convenientes. Hay un entrevistado muy bueno que nos dice, oye, hay muy buenas cosas en la ley, pero otras no tanto. Les invito a ver a nuestro invitado de hoy. De presionar a los propietarios por el no pago de los gastos comunes o cualquier obligación económica, y aquí se amplía el tema del, no solamente el corte de energía eléctrica, como era antes, que era el único servicio que se podía cortar, ahora también se puede cortar telecomunicaciones y también calefacción. Y yo fuera miembro del comité de administración de un edificio donde los gastos comunes son 100.000 pesos mensuales, por ejemplo. Ya. Entonces lo que se está diciendo, mire, usted como es miembro del comité va a tener la garantía de que usted va a pagar la mitad del gasto común. O sea, en vez de pagar 100 va a pagar 50. ¿Ah? Se le puede rebajar un porcentaje en el pago de los gastos comunes. Pero el objetivo es que fuera más sencilla. La verdad es que esta ley no es más sencilla, es bastante más compleja que la anterior, y resulta que el reglamento de la ley se le da un plazo al Ministerio de la Vivienda para que lo dicte dentro de un año. Entonces estamos con una nueva ley, pero estamos en pana en varias cosas porque necesitamos que se dicte el reglamento, Garantía de que los administradores no son corruptos, así, para elegir. donde va a tener una obligación el administrador de inscribirse, va a tener un plazo para inscribirse, y si se porta mal, sino que además lo puede eliminar de los registros. Hola, bienvenidos. Ya les conté cuál era el tema de hoy tan interesante y que afecta a la mayoría de los chilenos y con todas las dudas que yo ya les dije en la introducción. Y tenemos al invitado ideal para todas nuestras inquietudes. Es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Chile, especialista en el área inmobiliaria, es asesor legal de comunidades copropietarios, edificios de oficina, condominios de viviendas, loteos y centros comerciales ubicados en el área metropolitana y regiones. Bienvenido, José Manuel Figueroa Valdés. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias, Patricia. Encantado, muy contento de poder participar en un programa y tratar de aclarar esta compleja ley que se nos vino encima de repente. ¿Tú estás de acuerdo conmigo que es como estábamos en la nada de la modernidad? Era muy antigua la otra, igual necesitábamos una. A ver, lo que pasa es que sí y no, te diría yo. No era, a ver, la ley anterior era del año 97, o sea, Ah, tenía no es tan 20 antigua. 25 años. Lo que pasa es que la ley anterior a esa era muy antigua, era de 1937. Yo creo que esta nueva ley de copropiedad eh, tiene cosas positivas y cosas negativas, pero yo te diría que lo más complejo, que fue justamente uno de los objetivos, que fuera más sencilla. La verdad que esta ley no es más sencilla, es bastante más compleja que la anterior. Fíjate que tiene, si uno lo imprime la ley en formato Word, perdón que sea tan práctico, pero en Sí, formato Word salen 100 páginas. Entonces, la verdad que una yo lo ley de imprimí 100 en las dos páginas. láminas, en las dos caras. Claro, mira, en el diario oficial te va a salir menos, son 42 páginas en el diario oficial, pero es una ley muy larga, muy extensa, y creo que es difícil porque hay mucho detalle además. Ahora, esto básicamente nació en la época a fines del gobierno de doña Michelle Bachelet, en diciembre del 2017, el Ministerio de la Vivienda presentó este proyecto influenciado, creo yo, que en ese momento en el Congreso habían 33 mociones de diferentes diputados y senadores dando vueltas. Entonces al final dijeron, oye, ¿sabes qué? Mejor hagamos una sola ley y abarquemos todas estas propuestas que hay, porque si no iban a ser puras modificaciones parches. Ya la ley había tenido 10 modificaciones.
Ahora, claro, se dictó un nuevo texto que vuelvo a insistir, es bastante extenso, es difícil de entender en muchas de las partes. Entonces, para la persona común y corriente que no tiene conocimiento o no está muy involucrada en esto, creo que es una pega larga, digamos, porque ya solamente leerse las 100 páginas no es fácil, digamos. ¿Mm? No, y los resúmenes, José Manuel, los resúmenes cuando te dicen, oye, ahora hay que tomar decisiones por unanimidad, ¡guau! Pero ¿cuándo nos vamos a poner de acuerdo? Y otras cosas buenas, pero unas que asustan. Entonces, antes de empezar a conversar en detalle, ¿ustedes por unanimidad la encuentran mejor que la anterior o estamos como en la contingencia nacional con los constitucionalistas que dicen, no, el borrador es bueno, no, el borrador es malo? No, yo creo que tiene aspectos positivos y tiene también aspectos negativos. Yo lo que he hecho aquí de menos quizás es haberle hecho más publicidad a esta ley, haberla explicado antes, y aquí se nos produce un problema, perdón que yo entre en un tecnicismo, pero que hay muchas materias que la ley, no obstante que tiene más de 100 artículos, dice que algunos temas van a quedar desarrollados en el reglamento de la ley. Y resulta que el reglamento de la ley se le da un plazo al Ministerio de la Vivienda para que lo dicte dentro de un año. Entonces, en fondo, quedamos con una ley derogada, porque la ley 19.537 está derogada, ya no está vigente, está derogada totalmente. Entonces, estamos con una nueva ley, pero estamos en pana en varias cosas porque necesitamos que se dicte el reglamento. Entonces, yo creo que aquí faltó, a mi entender, un periodo de entrada en vigencia de la ley, haberla dado a conocer, y una vez que se dictara el reglamento, poder entrar por completo, porque vamos a ver seguramente las preguntas que tú me vas a hacer, que varias cosas te voy a decir, oye, no, esto hay que esperar que se dicte el reglamento, entonces quedamos las mismas. ¿Mm? Pero podrían haber puesto artículos transitorios. ¿No se usa eso? Sí, pusieron artículos transitorios en ciertas cosas, pero no, yo te diría que no es suficiente. Y dentro de los mismos abogados, dentro de la pregunta que tú me haces, creo con los que yo he conversado que se dedican al tema inmobiliario, concuerdan conmigo que es una ley muy compleja, muy detallada, difícil de digerir, difícil de aplicar, y que en definitiva esperemos que sea un aporte, pero creo que faltó un periodo para haberla aplicado en forma distendida en el tiempo, o esperar que se dictara el reglamento. Además que aquí, Patricia, que aquí hay una cosa que es súper compleja. Pretender tener una ley de copropiedad que se aplique a todos los condominios y edificios del país es súper difícil, porque hay condominios de oficina, hay de locales comerciales, hay de edificios habitacionales que son 20 departamentos y hay otros que son 300 o 500. Hay condominios de casa, hay condominios de diferentes características. Entonces de repente uno dice, ah, claro, esto está estupendo para un condominio de 20 departamentos, pero cuando son 300 no está tan estupendo, está bastante mal, digamos. Entonces es difícil de, claro, darle el gusto a todos con la ley. Pero bueno, yo creo que eso va a ser importante, las asesorías legales, con todo esto de la dictación, porque va a haber que dictar ahora, actualizar los reglamentos de propiedad. Yo creo que ahí va a ser importante mejorar lo que hay, pensando en cada condominio. Antes de empezar con el título del capítulo, que es lo bueno y lo malo de la nueva ley, cuéntanos las principales novedades. ¿Qué dirías tú en qué debemos fijarnos? Además de que no pueden prohibir la mascota, que es lo que más interesaba por algunas personas. Mira, a ver, va a depender un poco con el prisma que uno mire, porque tiene muchas cosas, pero yo creo que dentro de lo que a mí me llamó la atención y me parece que es positivo, que creo que en el tiempo va a profesionalizar más la actividad de los administradores. Lamentablemente el mercado de administradores, habían buenos, muy buenos, regulares, malos y muy malos. Gente, la verdad, que tenía malas prácticas, pueden ser pocos, pero los pocos ensucian al resto, con poco conocimiento, con poca experiencia, poco preparado. Entonces, si bien es cierto aquí, yo creo que se va a profesionalizar más la actividad, quizás la va a encarecer también, porque le va a exigir, yo hice ayer un listado de cuáles eran las nuevas obligaciones del administrador y llegué a 30.
30 nuevas obligaciones que tiene el administrador o se complementan a la antigua. Entonces, yo creo que los malos administradores y los administradores chicos, yo creo que podrían desaparecer. ¿Ah? O sea, por una parte es bueno porque van a haber mejores profesionales, puede ser que eso encarezca más porque obviamente un administrador para cumplir con todas estas obligaciones va a tener que tener un equipo de trabajo mayor al que tenía antes. Disculpa, José Después, Manuel, ¿puedes dar ejemplos de las obligaciones que tú dices que un negocio chico, un administrador individual no podría? lo que pasa es que el tema de los administradores en general, creo yo, esto es una opinión ya bien personal, en general no son muy bien retribuidos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un administrador para poder vivir de esto? Tener varios edificios. O sea, es muy difícil que un administrador viva de 2 o 3 edificios. Tiene que tener quizás 10 o 15, ¿no es cierto? Entonces, en la medida que le establezca más obligaciones y más atribuciones, obviamente que le va a significar una mayor inversión de tiempo en eso. Por ejemplo, todo lo que es el tema de la rendición de cuentas. Antes no había un detalle de qué es lo que cubría la rendición de cuenta. Ahora tiene que hacer una rendición de cuenta primero mensual. Todos los meses tiene que rendirle una cuenta al comité de administración. Y tiene que hacer también una rendición a la asamblea cada vez que hay asamblea ordinaria. Ya no es solamente una vez al año. Cada vez que se realice la asamblea tiene que realizar una rendición de cuenta donde debe, dice la ley aquí, entregar un balance. Antes no hablaba de balance, con los ingresos y egresos y el detalle de todos los gastos, incluido todo el tema de remuneración, etcétera, y hay una serie de información que la tiene que mandar antes de la asamblea, a lo menos con 24 horas de anticipación. Y se establece todo un mecanismo de que si la cuenta es observada o objetada, tiene un plazo para después para aclararla, y si no hay que volver a llamar a una asamblea, etcétera. Después, por tú hay otra obligación que es bastante compleja y tiene que hacer un presupuesto estimado de las obligaciones económicas que para los próximos 12 meses. O sea, él se tiene que proyectar y decir, miren, los próximos 12 meses vamos a tener que, todas estas obligaciones económicas va a tener la comunidad con las mantenciones, con las reparaciones, etcétera. Eso es bien difícil porque la verdad que las comunidades no son como los Mercedes-Benz que cuando llega a los 10.000 kilómetros le cambian la pieza aunque esté buena, ¿no es cierto? Los edificios normalmente, salvo los ascensores, diría yo que ahí se toman las precauciones, pero la mayoría del resto de los equipos se reparan o se arreglan una vez que están con problemas. Entonces, creo que hacer un presupuesto estimado para los 12 siguientes meses es complejo. Y así, como te digo, hay varias obligaciones que significa creo, mayores obligaciones de responsabilidad por parte del administrador, sin duda. Después, dentro de lo que tú me decías, dentro de las cosas positivas o de las novedades, yo creo que el tema se le da más herramientas también al administrador para el tema de presionar a los propietarios por el no pago de los gastos comunes o cualquier obligación económica. Y aquí se amplía el tema no solamente el corte de energía eléctrica, como era antes, era el único servicio que se podía cortar, ahora también se puede cortar telecomunicaciones y también calefacción. Ahora, lamentablemente, la ley no dice cómo se corta esos servicios, entonces ahí volvemos a lo que hablábamos hace un rato atrás, que seguramente vamos a necesitar el reglamento que lo regule, porque yo no veo que el administrador se meta en el chaf y empiece a cortar el hilo ahí de la fibra óptica del internet, ¿no es cierto? Y dice la ley, por otra parte, que no pueden ser simultáneas. ¿Qué se entiende por simultánea? Todo al mismo tiempo, una tras otra. Entonces, como te digo, hay cosas positivas, pero falta como el enganche para que resulte bien. Lo mismo, por ejemplo, respecto a las asambleas telemáticas, que creo que es una buena iniciativa. Es una buena iniciativa cuando una comunidad pequeña, pero la verdad que una comunidad que tenga 200 departamentos, manejar una asamblea telemática es súper difícil. Pero es en forma voluntaria que cada administrador puede decir, no, yo no hago, o es obligación. ¿De quién depende ¿cómo se dice? La puesta en escena. Sí, la asamblea telemática en este momento, no obstante que tenemos una nueva ley que lo contempla, pero no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque primero tiene que estar establecida y autorizada en el reglamento con propiedad. No hay ningún reglamento con propiedad que yo haya visto que la regule. ¿Ah?
porque no existían también, ¿no? Y en segundo lugar, dice que todo el detalle de los requisitos para garantizar la participación, para participar la forma de votar, etcétera, hay que estarse en lo que diga el reglamento de la ley. El reglamento de la ley hay un año para dictarlo. O sea, por lo tanto, en este momento, asambleas telemáticas no podemos hacer por lo que estoy explicando. Ahora, yo he hecho asambleas telemáticas en la época de la pandemia, me tocó hacerlas, que era bastante discutible si era legal o no, pero había casos de emergencia, como comunidades que no tenían administrador porque habían renunciado y el comité de administración ya no vivía en el edificio porque se habían vendido, porque se habían enfermado, etcétera. Entonces, la verdad que hubo la necesidad de hacerla y la verdad que no son fáciles de manejar cuando son muchos propietarios. Porque claro, cuando son 10 personas que están participando es fácil, pero me tocó una vez con una que eran 70 departamentos y es bastante difícil, ¿no? Pero bueno, pero por el momento, mientras no se modifiquen los reglamentos y no se dicta el reglamento de la ley, no se pueden hacer. Cuando empecé a leer la ley, no la leí toda, o sea, la leí hasta el final, pero había unos pasos que me saltaba, que era sobre todo de fondos de reserva, que la plata y los cobros adicionales eran no sé qué porcentaje, todo eso me lo salté porque no lo entendía. Pero en la parte que en las redes sociales y también en todo el barrio estamos conversando, es todo lo que tiene que ver con asambleas generales, decisiones, votaciones, gastos comunes, comité de administración, y lo que nos llamó la atención es la eliminación de la segunda citación. Una sola citación para ir a la asamblea, y una vecina de las redes sociales nos decía que el comité y el administrador cierran la lista a los minutos, no sé cuánto, la lista de asistencia, y si no hay quórum no se puede votar, aunque lleguen los copropietarios atrasados. A ver, eso la verdad, Patricia, yo creo que depende un poco la buena o mala voluntad de la gente que está dirigiendo la asamblea. Claro, en estricto rigor, si yo he citado a las 7 de la tarde, quiere decir que a las 7 de la tarde tengo que ver si hay quórum o no hay quórum, y según eso, inicio la asamblea o no la inicio. Porque como dices tú, ya se eliminó la segunda citación, es única citación. Ahora, si tú ves que la gente está firmando la lista de asistencia, bueno, yo creo que es un descriterio de decir, oye, no, o sea, que hasta aquí llegamos porque son las 7:03 y no tenemos el 33%, porque tú estás citando a las 7, no estás citando un cuarto para las 7 para que firmen antes. Entonces, la verdad, pero sí lo que estoy yo de acuerdo es que ya ha pasado un momento prudente, unos 15 minutos, y ya no hay más gente firmando, y no tiene el 33% que exige para una asamblea ordinaria, lamentablemente no la va a poder realizar. Eso es así. Pero si ya tiene el 33%, aquí hay una confusión de la gente. Los acuerdos no son por unanimidad. Los acuerdos, la ley distingue aquí básicamente dos tipos de asamblea: asamblea ordinaria y asamblea extraordinaria, todas en única citación, ¿ah? La asamblea ordinaria exige para tener el quórum de constitución el 33%, y para tomar los acuerdos la mayoría de los asistentes o representados, o sea, la mitad más uno. Se participa en la asamblea por la alicuota que tiene cada unidad. O sea, si yo tengo un departamento de 3 dormitorios y tú tienes de uno, mi alicuota va a ser más grande. En base a esos porcentajes tengo que llegar al 33%. Pero las votaciones se hacen por mayoría absoluta de los asistentes, o sea, es con el 50,01%, o sea, se aprueba la moción. Eso es la asamblea ordinaria. La asamblea extraordinaria, hay dos tipos de asamblea. Hay una que requiere mayoría absoluta del 50% para funcionar y también para tomar los acuerdos, y la mayoría reforzada, que son 2/3, los famosos 2/3 que están de moda. O sea, ese es el quórum más elevado que exige la ley, salvo unos casos excepcionales que no los quiero explicar ahora porque nos vamos es muy técnico, pero el quórum más alto es 2/3 y el más bajo es el 33%. Pero sí, y yo he tenido una mala experiencia, y eso es una crítica que hago de inmediato a la ley, yo la hice en su momento, pero parece que no me pescaron, es que el promedio, el promedio de las asambleas de copropietarios en Chile, promedio estamos hablando de algunas tienen un porcentaje mayor y otras menor, es el 15%. Por lo tanto, pretender
reunir el 33% en una asamblea en forma espontánea, sin haberse hecho un trabajo de poderes previamente, etcétera, es muy difícil. Yo de las asambleas que me ha tocado en este mes, prácticamente el 80% de las asambleas no he tenido quórum y me he sentido bastante frustrado porque significa prepararla, ir a la asamblea, dar las explicaciones, la gente se molesta en cierta medida porque va también a la asamblea y ve que no puede tomar ninguna decisión. Entonces, la verdad que yo creo que esta es una modificación que debería venir ya, o sea, pretender, porque claro, un edificio que tiene 50 departamentos, pedirle que llegue 20 personas o 15 personas para tener quórum es fácil, pero a mí me toca asesorar comunidades que tienen más de 200 o 300 departamentos, entonces estamos hablando de que tienen que llegar 80 o 100 personas a la asamblea, es imposible, eso no se da. ¿No? Y lo otro, estábamos pensando que de vez en cuando hay que cambiar el comité, o renuncia, o no sé, no, tienen que cumplir un plazo, así como los presidentes de Chile, o cuando quieran. ¿Cómo es? Sí. Mira, Porque para elegirlos por este oye, tienen un mejor tratamiento que los presidentes de la República, porque 33%, pueden ser reelegidos indefinidamente. Tienen que ser elegidos por un plazo. El que no puede ser más de 3 años, es lo máximo que se puede elegir a ese comité. Pero una vez que vence el periodo, la Asamblea puede acordar que reelegirlo por otro periodo de 1 año, 2 años, 3 años, o no reelegirlo. Pero la reelección puede ser indefinida en la medida que tenga los votos. Ahora, yo diría el gran problema no es ese, el gran problema es lograr tener un comité, porque a mí me ha tocado muchas asambleas que uno llega y la gente en general se sienta atrás, es crítica, ¿por qué no hicieron esto? ¿Por qué no hicieron esto otro? Etcétera, les pasa revista a los miembros y cuando hay que elegir un nuevo comité, todos son súper ocupados y nadie puede ser parte del comité. Entonces, la verdad que aquí hay bastante egoísmo de parte de la gente, de que le gusta recibir, pero no dar. así es. José Manuel, es que sabes qué es lo que estamos hablando de elecciones, es que nunca vamos a ponernos de acuerdo por unanimidad, eso no pasa en ningún país ni Porque en no es ningún unánime. grupo. Para elegir un consejo de curso, elegir a un comité o aceptarle la renuncia, no sé, estas cuestiones, siempre hay alguien que no está de acuerdo, entonces Bueno, como pero que es va que a quedar congelado el sistema. yo creo que ahí se malentendió. No hay unanimidad, no requiere el 100% de los participantes. El acuerdo para elegir un comité es propio de una asamblea ordinaria, en la medida que ha vencido el periodo o que ha habido una renuncia, y vuelvo a insistir, requiere 33% como quórum para iniciar la asamblea, y la votación requiere la mitad más uno de los asistentes, o sea, por el 50,01% se puede elegir un nuevo comité, no es necesario que haya unanimidad, nunca lo va a haber tampoco. Muy Oye, José difícil que haya. Manuel, una de las primeras noticias que salió, yo creo que al día siguiente de que se publicó en el diario oficial, que salió en las últimas noticias, página completa, ahora el comité de administración gana su sueldo. Entonces, cuéntanos esta novedad. Esa sí que es novedad, yo creo que ahí van a haber más candidatos, pues José Manuel, o nos van a subir los gastos comunes, quizás, no sé, cuéntanos esa novedad. Yo soy bastante crítico, primero te lo voy a explicar y después te daré una opinión. Para que pues, sea remunerado el cargo, siempre ha sido gratuito, para que sea remunerado, tiene que estar establecido en el reglamento de copropiedad, ¿ya? O sea, tiene que decirlo el reglamento o modificar el reglamento para establecerlo. Y la ley habla de que tiene que ser un porcentaje de rebaja en los gastos comunes. La verdad que eso está mal hecho, está mal redactado o mal O sea, pensado. rebaja, más es subir los gastos comunes, no bajarlos, porque uno tiene que No, no, pagar los sueldos. por ejemplo, que yo fuera miembro del comité de administración de un edificio donde los gastos comunes son 100.000 pesos mensuales, por ejemplo. Ya. Entonces lo que se está diciendo, mire, usted como es miembro del comité va a tener la garantía de que usted va a pagar la mitad del gasto común. O sea, en vez de pagar 100 va a pagar 50. ¿Ah? Se le puede rebajar un porcentaje en el pago de los gastos comunes. Pero ¿qué es lo que pasa inmediatamente? Súper atractivo, José Sí, Manuel, ¿o no? pero no nos engañemos, porque esto tiene dos lecturas. Primero, las comunidades, por decir el 99,9% de los casos, trabaja sobre gasto efectivamente producido. O sea, el administrador del fondo operacional que tiene gastó, por ejemplo, 5 millones, y esos 5 millones el mes siguiente se los cobra a los copropietarios, ¿no es cierto? De acuerdo a la alícuota o porcentaje que tiene cada uno.
Si él en vez de cobrar 5 millones, porque los miembros del comité tienen un beneficio y pagan menos gastos comunes, va a recuperar 4.500.000 pesos. ¿Ah? Por lo tanto, se le va a producir inmediatamente un hoyo todos los meses de 500.000 pesos. Entonces, el fondo no puede ser un porcentaje de rebaja, es un bono, por así decirlo, que va a incrementar los gastos comunes, porque este señor va a pagar porque da lo mismo por dónde salga, si le descuentan el gasto o paga, pero en definitiva, esto va a ser un pago adicional y eso va a encarecer los gastos comunes, porque a los miembros del comité va a haber que pagarle por su actividad. Y eso no es que se descuente de los gastos comunes, porque si se descuentan los gastos comunes, o me como el fondo operacional o me como el fondo de reserva. Hay que cobrar esa plata. Hay que A todos cobrarlo como nosotros. retribución de los miembros del comité. Ahora, yo creo que esto tiene dos inconvenientes a mi entender. Primero, puede producir el efecto contrario, que la gente se aperne en el cargo y después no quiere irse porque es atractivo, porque se gana 80, 100.000 pesos mensuales haciendo algo, mucho o poco, porque dependerá de las características del integrante. Si es bueno, bienvenido, pero no sé si siempre los más capacitados son los que van a estar en el comité. Y lo segundo, que esto se da mucho, que lo van a tener que pensar también los miembros, esto es una opinión bien personal, es que la gente tiende a pensar de que cuando se le paga, se le exige. Y después se le va a decir, oye, tú eres empleado mío, tú vecino mío, eres empleado mío, por lo tanto tienes que hacer la pega y tienes que contestarme los teléfonos y tienes que atenderme un día domingo si voy a golpear tu puerta porque tú eres empleado de la comunidad, por algo se te paga. Entonces, bueno, eso no me cabe duda que va a pasar. ¿Ah? Así que, pero por de pronto, Patricia, para que sea remunerado, tiene que estar establecido en el reglamento con propiedad. Por lo tanto, habría que modificar el reglamento e Es incorporarlo, que, pero haciendo presente lo que te digo yo, que los gastos comunes van a subir, porque hay que solventar el pago de los miembros del comité. José Manuel, y esto de modificar el reglamento de copropiedad, yo llevo tantos años en este edificio que ya ni me acuerdo, pero escuché alguna vez que para modificar un reglamento tienen que venir todos los copropietarios, no es con poder, por unanimidad, no me acuerdo, a lo mejor yo soy muy No, a exagerada y me ver, acuerdo de lo malo, eh, pero eh, parece que es eh, difícil modificar. actualmente es más fácil, salvo que se toquen ciertos temas y dependiendo de la antigüedad del reglamento. No quiero entrar en tecnicismo para no confundir a la gente, pero básicamente un edificio que no sea muy antiguo, digamos, puede modificar el reglamento ahora con la nueva ley, con una asamblea extraordinaria que requiere un quórum de 50%. O sea, habiendo un quórum de 50%, los asistentes van a tener que votar también, porque necesita aquí dos quórum, uno para constituir la asamblea, que es 50%, y para tomar el acuerdo también 50% del total del edificio. ¿Ah? Ahí lo podrían hacer, y lo que también se puede hacer, que esto es positivo, que no lo hemos nombrado, que me parece uno de los aspectos positivos de la ley, es que prácticamente todas las materias, tanto de asamblea ordinaria como extraordinaria, pueden aprobarse vía consulta por escrito, que es una especie de plebiscito donde se hace la consulta y también requiere los mismos quórums que estamos hablando. Si yo quiero modificar el reglamento con propiedad, voy a tener que tener una respuesta positiva, favorable, a lo menos del 50%. Ahora, la consulta por escrito sí lo que estableció como requisito previo que se haga una sesión informativa previa sin quórum, o sea, que se haga una reunión donde se explique, pero esa reunión no tiene formalidad, no tiene un quórum mínimo, y después se manda el texto escrito. Ahora, el texto escrito, el problema que tiene la consulta por escrito es que no cabe tener ninguna flexibilidad. Tú tienes que ir con el texto propuesto para que se apruebe o se rechace. Me explico. Por ejemplo, tú dices, se va a elegir de comité de administración a Pedro, Juan y Diego, ¿ya? Pero resulta que también le hubiera interesado participar a María y nunca supimos que María quería participar. Bueno, ya no se puede incorporar en esa consulta, habría que hacer otra consulta. Entonces, para ciertas materias es bastante difícil, sobre todo para elegir un comité. Claro, para aprobar la cuenta del administrador o para aprobar un gasto extraordinario, yo creo que sí se puede hacer y es una ventaja. José Manuel, oriéntanos un poco, ¿en qué artículo de estos, creo que son 102 artículos, tenemos que fijarnos? ¿Qué tenemos que leer bien? ¿En qué debemos estar atentos, porfa? Mira, la verdad que
Va a depender un poco lo que uno ande buscando, ¿no es cierto? Si uno es un usuario, si uno es un gestor inmobiliario, es un administrador, pero yo te diría que la ley dentro de las cosas positivas que tiene, creo que tiene una buena orden. Está bastante, tiene títulos, digamos, o párrafos que viene con un nombre de la canción, digamos, por así decirlo, en ese sentido es positivo. Ahora, para el común y corriente, la gente, yo creo que es interesante, de los artículos, yo diría, del primero al 24, estamos hablando, tiene más de 100 artículos, ahí hay cosas bien importantes, pues están todas las definiciones legales, o sea, dice qué es lo que es la asamblea, qué es lo que es el comité, qué es lo que es el administrador, qué es lo que es una obligación económica, qué es lo que es un bien común, etcétera. También vienen todos los derechos y obligaciones de los propietarios, que eso está en el artículo tercero al 7. Son pocos artículos y creo que es importante porque ahí se dice que, porque siempre un derecho tiene una contraprestación que es una obligación, entonces creo que está bastante claro y fácil de entender. Y el régimen de administración, que es el administrador, comité de administración y el administrador, y asamblea, comité y administrador, está entre los artículos 11 y 24. Eso yo te diría que para mi gusto, creo que es la esencia de la ley, especialmente la aplicación práctica. Y después hay otro título de los gastos comunes, creo que es importante saber que cuándo tiene título ejecutivo, cómo se cobra, ante qué tribunal, etcétera. Lo demás, la verdad que, claro, son todas normas importantes, pero por ejemplo, cómo debe dictarse el primer reglamento de copropiedad. No sé si es de interés Mm. general que alguien quiera, o cómo se constituye la copropiedad. Eso la verdad que le va a interesar al que está desarrollando un proyecto. Está José todo un Manuel, tema de la pero vivienda económica también. una consulta. Parece que el tema de los gastos comunes está más endurecida porque eso de poder quitar los servicios, ¿hay algo más que nuevo que nos va a afectar más de lo que era hasta ahora? Seamos administradores o seamos copropietarios, arrendatarios. Yo creo que aquí amplió el concepto de gasto común a lo que es obligación económica, porque antes se discutía muchas veces cuando el administrador quería cobrar algo que no era estrictamente un gasto común, por ejemplo, el cobro de un interés, de una multa, del fondo de reserva o el seguro, inmediatamente venía la respuesta a la otra parte, no, eso no es gasto común, por lo tanto no lo puede cobrar en la minuta Mm. mensual de gastos comunes, tiene que ir a otro procedimiento, tiene que ir después de policía local o a otra instancia. Aquí se le da el carácter de obligación económica a cualquiera de estas obligaciones que existan, ya sea por acuerdo de asamblea o esté en el reglamento de propiedad, como la que acabo de nombrar. Cobro de intereses, multa, fondo operacional, fondo de inicio del condominio, y eso va a poder cobrarlo judicialmente en el mismo juicio donde se le deuden gastos comunes. También se puso lo que te dije yo, que pueden haber ahora cortes de servicio, no solamente de electricidad, sino que también de telecomunicaciones y calefacción, en el entendido, eso es lo que yo lo interpreto, que el servicio sea colectivo, porque si yo tengo mi propia calefacción o tengo mi propio caldera, bueno, no va a poder venir al administrador a cortarme la calefacción. Así que en ese sentido hay más herramientas. Ahora, hay que entender que una comunidad no tiene fines de lucro. El administrador gasta y después cobra. Por lo tanto, su caja normalmente le permite moverse un mes o máximo 2 meses si la caja es muy buena. Entonces, tiene que tener realmente herramientas muy potentes para poder cobrar los gastos comunes en forma rápida. Claro, siempre cabe la vía judicial, pero la vía judicial puede demorar un año, ¿no es cierto? Entonces, creo que es positivo tener estas herramientas para el administrador, porque de lo contrario basta con que varios copropietarios no paguen los gastos comunes y al cabo de 2 meses el edificio va a quebrar y no va a poder cumplir con sus compromisos económicos, pagos de sueldo, imposiciones, pagos de proveedores, etcétera. ¿Va a existir con esta nueva ley algún registro único de garantía de que los administradores no son corruptos, así, para elegir? Sí, sí, como dijimos quizá al principio de la entrevista, se va a profesionalizar más desde el momento de que se crea un nuevo ente que depende del Ministerio de la Vivienda, que se llama Secretaría Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, donde va a tener una obligación el administrador de inscribirse, va a tener un plazo para inscribirse, y si se porta mal, porque en este momento si el administrador se portaba mal,
había que iniciar un juicio, a un juicio que había que ver si era delito, no era delito, y nunca portarse mal era tan fácil de probarlo, digamos. En cambio ahora basta con establecer un procedimiento que es gratuito, que no es necesario hacerlo con abogados, frente a este organismo del Ministerio de la Vivienda, donde si en definitiva hay mérito, viene toda una regulación de este procedimiento, no solamente lo va a poder amonestar, le va a poder aplicar multa, lo va a poder suspender en funciones, sino que además lo puede eliminar de los registros. Entonces creo que es una cosa compleja y que va a hacer, vuelvo a insistir, que sean más profesionales los administradores. Y lo segundo, los va a capacitar, o sea, va a haber una obligación de capacitación, yo diría para prácticamente todos los administradores, porque la ley lo dejó establecido que en el caso de que sea un cargo remunerado, la mayoría de los administradores son remunerados, es raro que un administrador lo haga en forma gratuita, incluso lo encuentro medio sospechoso que lo hiciera gratuito, pero en definitiva de repente se da en condominios que son, el mismo condominio que yo vivía, éramos 6 casas, bueno, y no íbamos turnando la administración y nadie cobraba por eso, pero si el cargo es remunerado, aunque sea con boleta, va a tener que tomar un curso de capacitación. Ahora, el detalle del curso, cuántas horas son, dónde se imparte el curso, etcétera, falta todavía que se dicte el reglamento de la ley. Pero yo creo que sumado a la capacitación, más el registro y la posibilidad que lo eliminen del registro, va a hacer que los administradores, creo que va a mejorar la calidad de administradores. Por lo menos es lo que me gustaría que pasara, digamos. ¿Mm? Y la última pregunta, ¿qué consejo nos darías a todos o les darías a todos? Estamos todos en el mismo barco, a los copropietarios, al comité de administración, a los vecinos, como para que sea más llevadera la relación y más productiva. Mira, dado que, porque no solamente al administrador le impuso una serie de obligaciones, sino también al comité, claro, podría ser retribuido económicamente, pero quizás no lo va a hacer. Entonces, yo creo que es bastante injusto pedirle al comité que lo haga súper bien, que tenga conocimientos contables, legales, técnicos, de todo, y sin darle la asesoría correspondiente. Entonces, yo creo que el primer punto de partida, no es por hacerle propaganda a los abogados, pero es una ley compleja, por lo tanto, yo creo que aquí es fundamental que las comunidades cuenten con asesorías legales que asesoren no solamente al administrador, porque de repente hay abogados que son el abogado del administrador. Yo creo que aquí debería haber un abogado de la comunidad, que obviamente le preste una asesoría al administrador, pero especialmente al comité de administración, porque aquí hay una obligación legal que dentro de un año hay que actualizar los reglamentos de copropiedad de acuerdo a la nueva ley. Y la verdad que para una persona que no es abogado y que no es experto en este tema, es complejo actualizar un reglamento de copropiedad porque tiene que agarrar ciertos aspectos del antiguo reglamento que en ciertas situaciones se mantienen vigentes y agarrar la nueva ley y adaptarla y hacer un mix en la juguera, ¿no es cierto? Entonces, eso es difícil hacerlo, por lo tanto, mi recomendación es, primero, cumplir con lo que está disponiendo la ley de que tiene que actualizarse el reglamento de propiedad, pero contar con la asesoría legal correspondiente para no meter las patas, porque la verdad que si uno no conoce el tema, uno no tiene por qué ser experto en todos los temas, ¿no es cierto? Cuando uno tiene una buena disposición a ser parte del comité de administración, tiene sentido común, tiene buen criterio, o espera tener buen criterio, buena disposición, pero si no tiene los conocimientos y no tiene experiencia, sobre todo con una nueva ley, yo creo que necesita contar con la asesoría y la comunidad tener la generosidad de estar dispuesto a pagar por esa asesoría, porque realmente dice, no, usted hágalo bien, no se equivoque, pero gaste poco. Entonces, José Manuel, te quiero agradecer esta entrevista con tanto detalle y que nos ha enseñado tanto. ¿Podemos informar de tu página web para los que tengan una consulta o quieran contratarte? Ponte tú, ¿te parece o no? claro, encantado. Es www.fisabogados.cl. FIS es FIHS. Perfecto, Así que perfecto. encantado, pues, encantado en haber participado en el programa, estuvo muy entretenido, muy buenas tus preguntas y espero que las respuestas hayan sido fáciles de digerir porque digerir la ley no es fácil. No, pero nos acercaste mucho más al tema tan árido y eso Sí, del reglamento vamos a tener que verlo también. Muchas así gracias, es. José Ah, Manuel, por tu tiempo y tu encantado, disposición. encantado, pues gusto en conocerte y será hasta la próxima. Hasta la próxima, Gracias, chao. chao. Y nosotros también nos despedimos. Gracias por su compañía
Y recuerden, en el banner que ya está apareciendo o va a aparecer, pueden ver todos los capítulos anteriores. ¡Hasta pronto!